Hoy estaremos trabajando las clases número 3 relacionadas con el segundo proyecto de matemáticas, la segunda quincena, y vamos a conocer los objetivos específicos para esta clase. En general, el objetivo específico de esta clase será identificar cada una de las relaciones de proporcionalidad directa, inversa, variación lineal y proporcionalidad directa con el cuadrado, determinar su constante y hacer su gráfica. De acuerdo a los mismos objetivos, los conceptos que vamos a trabajar, la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa, la variación lineal y la proporcionalidad directa con el cuadrado. Empecemos con la proporcionalidad directa. La relación es de proporcionalidad directa si al aumentar una de las magnitudes la otra aumenta en la misma proporción, es decir, si al doble de una cantidad le corresponde el doble de la otra, al triple el triple, a la mitad, a la tercera parte y así sucesivamente. Y para decir que una magnitud Y es directamente proporcional a una magnitud X, escribimos Y es proporcional a X. Matemáticamente esto genera una fórmula que sería Y igual a una constante por la magnitud, y de esto se desprende que el valor de la constante será el cociente entre el valor de la magnitud Y y el valor de la magnitud X. Para esto vamos a ilustrar en esta tabla que tienen ahí en la pantalla. Vamos a establecer que X e Y son dos magnitudes que varían en cierto ritmo, cambian, y que la magnitud Y es una función que depende en proporcionalidad directa de la magnitud X. Significa que para el valor, el primer valor, en este caso 1, Y va a tener un valor que depende del primer valor de X. Pero nos damos cuenta que a medida que el valor de X se incrementa por multiplicación, se duplica, por ejemplo, el doble de 1 es 2, el valor de Y tiene que también duplicarse. Cuando el valor de X, por ejemplo, que 1 se cuadriplica o se cuadruplica, se multiplica por 4, el valor de Y también queda multiplicado por 4. Cuando se multiplica 1 por 8, el valor de Y también se multiplica por 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se determina la constante? Dividiendo los valores de Y con su respectivo valor correspondiente a X. Por ejemplo, 5 entre 1, 10 entre 2, 20 entre 4, 40 entre 8 y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Y determinamos que la constante para todos los casos es 5, la constante de proporcionalidad. Luego, si llevamos estos valores al plano cartesiano, podemos ver que su gráfica será una línea recta que sale desde el origen. Pero vamos a ver otro ejemplo. Supóngase ahora que el valor de X es 120 y el valor de Y es 840. Vamos a suponer ahora que se reduce a la mitad. La mitad de 120 es 60. Entonces el valor de Y también se va a reducir a la mitad.
pero supóngase que se reduce a la tercera parte. Entonces el valor de Y también se va a reducir a la tercera parte. Pero supóngase que se reduce a la cuarta parte. También el valor de Y se va a reducir a la cuarta parte. Pero supóngase que se reduzca a la sexta parte o a la quinta. También el valor de Y se va a reducir a la quinta parte y así sucesivamente. Y la constante se determina de la misma manera, dividiendo los valores de la magnitud Y entre los valores correspondientes de la magnitud X. Y eso nos da la constante de proporcionalidad. En este caso, la constante de proporcionalidad es 7. Ahora vamos a ver la gráfica. Entonces, por ejemplo, para la primera tabla, a 1 les corresponde 5, a 2 les corresponde 10, a 3 les corresponde, a 4 les corresponde 20, a 8 les corresponde 40, a 9 45 y a 10 50. Entonces, la gráfica de una relación de proporcionalidad es una línea recta que sale desde el origen descoordenada y se extiende a medida que los valores van aumentando. Pero lo mismo sucede con la segunda gráfica. Lo mismo va a suceder con la segunda tabla. Si la graficamos, nos vemos que la gráfica es línea recta que sale desde el origen y pasa por todos los puntos correspondientes a esa relación. Entonces, algo como esto es que se da en la relación que existe entre la cantidad de dólares y la cantidad de pesos dominicanos. Es una relación de proporcionalidad directa. Por ejemplo, tenemos aquí que la cantidad de dólares en el cuadernillo. Entonces, el precio del dólar en cierto día está a 56,81. Entonces, $1 equivale a 56,81. Entonces, el doble, si duplicamos la cantidad de dólar, entonces se duplica la cantidad de pesos dominicanos. Si la triplicamos, se triplica. Si la multiplicamos por 10, se multiplica por 10 la cantidad de pesos dominicanos y así sucesivamente hasta multiplicarlo por 1000. Entonces, quiere decir que en este caso también existe la relación entre la cantidad de dólares y la cantidad de pesos dominicanos. Es una relación de proporcionalidad directa y lo veremos cuando al determinar la constante vemos que la constante es el precio de $1, 56,81. Entonces, en este caso la constante de proporcionalidad es el precio de $1. Y ahí queda completada esta tabla que está en su cuadernillo, pero también hay otra que yo te voy a invitar a que la complete. En este caso la de los euros con relación al peso dominicano. Un euro hoy en día está a 67,75. Entonces tú debes completar. Pero esto lo podemos ver también. Esto lo podemos ver aquí. La relación entre la cantidad de euros y la cantidad de pesos dominicanos. Como un euro cuesta 67,75 en el día de hoy. Entonces, peso dominicano, claro. Entonces, cuando yo ingreso el precio de $1 aquí en esta casilla, entonces comienza y se completa la tabla duplicándolo, triplicándolo, quintuplicándolo, multiplicándolo por 10,
por 100, por 1000, por 1100, por 1200 y así sucesivamente. Entonces ahí también queda completada la tabla que relaciona la cantidad de euros con la cantidad de peso dominicano. Pero bien, continuemos en la diapositiva. Ustedes completan esta tabla y determinan la constante de proporcionalidad. Luego, proporcionalidad inversa. Entonces, una relación de proporcionalidad inversa se da cuando al aumentar una de las magnitudes, la otra magnitud disminuye en esa misma proporción. Es decir, si al doble de una cantidad le corresponde la mitad, al triple la tercera parte, a la mitad el doble y así sucesivamente. Entonces, para decir que son dos magnitudes, en este caso Y es inversamente proporcional a la magnitud X, los escribimos así: Y es inversamente proporcional a X. Y de ahí se deriva la fórmula que Y es igual a una constante por el inverso de X, el inverso multiplicativo de X, o el recíproco en otro término. Y el producto de las dos magnitudes sería siempre constante. Se dice, en ese caso se dice que dos magnitudes están relacionadas en forma de proporcionalidad inversa. Y esto lo podemos ilustrar en una tabla, igual que en el caso anterior, que aquí vamos a ver que cuando el valor de X se reduce a la mitad, el valor de Y se duplica. Si el valor de X se reduce a la tercera parte, el valor de Y se triplica, como lo pueden ver aquí. Si el valor de X se reduce a la cuarta parte, el valor de Y se cuadruplica. Véalo aquí. Si se reduce a la quinta parte, el valor de Y se quintuplica. Y así sucesivamente. Y la constante de proporcionalidad se obtiene multiplicando el valor de Y por el valor de X, y esto siempre será una constante para cualquier par ordenado que se multiplique. Nos dará la constante. En este caso es 4 la constante de proporcionalidad. Podemos ver el caso inverso, que el valor de X aumenta y el valor de Y reduce. Estos son los valores iniciales. Entonces, si duplicamos el valor de X, el valor de Y se va a reducir a la mitad. Si triplicamos el valor de X, el valor de Y se va a reducir a la tercera parte, y así sucesivamente. Y en todos los casos, la constante se obtiene multiplicando el valor de la magnitud X por el valor de la magnitud Y. Entonces, en este caso, la constante de proporcionalidad será 420. Vamos a ver en gráfica. Entonces, en este caso, la gráfica, cuando dos magnitudes están relacionadas de forma inversa, la gráfica será una curva. Una curva como esta que se ve aquí. Pero si hace una aplicación graficadora, se puede ver un poco mejor. Como en este caso, se ve un poco mejor, más suave la curva, ¿no? Pero para el segundo caso lo mismo. La gráfica de una proporcionalidad inversa es una hipérbole equilátera. En este caso solo estamos presentando la parte positiva de la relación. Entonces pasemos a la variación lineal. Entonces,
La variación lineal se define en un caso particular o especial de la proporcionalidad directa o afín. Es un caso afín, donde la constante K de proporcionalidad es la razón de cambio entre los valores iniciales y finales de las dos magnitudes relacionadas, como lo pueden ver aquí, porque se llama variación. La constante es un cociente entre la razón de cambio entre la variable dependiente y la variable independiente. Y aquí está expresiones matemáticas que es relacionada con la variación lineal. En este caso hay una proporcionalidad directa entre el cambio de la magnitud dependiente y el cambio de la magnitud independiente. La constante es un cociente entre el cambio de las dos magnitudes. Y vamos a verlo en una tabla, como ya dije. Tenemos aquí algunos valores y vemos que si al dividir el valor de X y Y, en los casos posibles, no se genera una constante. El valor da diferentes valores cuando dividimos o cuando multiplicamos los valores de la magnitud Y por los valores de la magnitud X. No da constante ni al multiplicarlo ni al dividirlo, por lo tanto ni es una relación de proporcionalidad directa ni es una relación de proporcionalidad inversa. Entonces tenemos que comprobar el caso de la variación lineal, que dice que la razón de cambio entre los valores de la variable Y y la variable X es constante. Entonces esto se determina así como sigue. Restamos dos valores seguidos de las distintas magnitudes, de las dos magnitudes involucradas, y lo dividimos y ahí sí nos va a dar una constante. Entonces en este caso la constante de proporcionalidad es 5. Y así podemos determinar cuando la relación es una variación lineal. Pero aquí la gráfica es una línea recta, pero ya no sale desde el origen, no sale desde el punto 0, 0, sino que sale a partir del primer valor que toma la variable. Y los podemos ver ahí. También los podemos ver en un gráfico más definido, más suave, de una relación que varía linealmente. Bien, entonces hay un problema en la página 37 que precisamente te ilustra esta idea de variación lineal. Este problema establece que una persona invierte 10,000 pesos en la bolsa de valores, lo que le otorga mensualmente un 1% de interés cada mes. Esta persona, al terminar cada mes, retira la ganancia y vuelve a invertir los 10,000. Eso significa que todos los meses el capital inicial de inversión o el monto capitalizable es 10,000. Todos los meses va a generar a final de cada mes va a generar un 1%. ¿Cuánto dinero obtiene de ganancia el primer mes, el segundo mes y así sucesivamente? Luego de 10 meses, ¿cuánto dinero tendrá esta persona si no gastó nada de lo que obtuvo? Escribe una fórmula que permita conocer la cantidad de dinero que tendrá esta persona si se conoce la cantidad de meses que deja el dinero. Bien, entonces aquí hay 3 ítems, 3 preguntas que vamos a responder de la manera siguiente. Bueno, ¿qué sucede? Que vamos a decir que variable, el tiempo en meses representado por X y la cantidad de dinero representada por Y. Entonces
el tiempo, cuando invierte el dinero al inicio del primer mes, el dinero es el mismo, 10,000, porque no ha transcurrido el primer mes. Después que el primer mes transcurre, entonces, ¿cuál será el interés o el monto que va a tener en la cuenta de acciones depositado? Pues bueno, vamos a llamarle a este capital inicial C sub 0. La razón de interés mensual o la rata de interés mensual es el 1%, que esto significa 1 sobre 100, que es lo mismo que 0.01. Y el tiempo de capitalización es un mes. Entonces, como es mensual que se va a capitalizar, bueno, el interés será 10,000 por 0.01 por el periodo de capitalización, que en este caso es un mes. Entonces, multiplicamos 10,000 por 0.01, da 100 por 1, sería 100. Y luego el monto va a ser igual al capital inicial más el interés, que eso sería igual a 10,100 pesos. Para el segundo mes, si invierte lo mismo 10,000 pesos, asumiendo que retira la ganancia a final de cada mes, entonces va a obtener entonces 10,200, asumiendo que él lo retira, pero él no gasta ese dinero. O asuma otra situación, asuma que él lo deja ahí, pero que el contrato entre la identidad financiera y las personas es que a final de cada mes se recapitaliza el capital inicial, que es 10,000. Entonces, a finalizar el tercer mes va a tener 10,300. Al finalizar el cuarto mes va a tener 10,400, y así sucesivamente. Porque el capital de inversión siempre serán los 10,000. Los intereses no se reinvierten. Por lo tanto, cada mes va a ganar lo mismo, 100, 100, 100, 100. Y si lo va sumando, entonces, si cada mes gana 100 y lo va sumando, simplemente se le va sumando 100. Entonces, esto, si nos damos cuenta, si graficamos esta secuencia, esta relación numérica entre la cantidad de meses y la cantidad de dinero que tiene la persona inversora, entonces vamos a ver que esta relación es una variación lineal. En este caso es una variación lineal, como lo podemos ver en la gráfica. Al cabo de los 10 meses, ¿cuánto dinero va a tener? Bueno, si usted sigue sumando 100 hasta llegar al mes décimo, usted se va a dar cuenta que va a tener 11,000 pesos, en caso de que no lo consuma. Pero podemos ver el ítem B, o la pregunta B, dice: luego de 10 meses, ¿cuánto dinero tendrá la persona si no lo gastó nada? Bueno, ya yo le di la respuesta, pero vamos a verlo algebraicamente. Bueno, el primer mes, como ya hemos calculado, va a tener 10,000, que fue el capital inicial, por la rata de interés o la razón de interés, que es el 1%, que eso es lo mismo que 0.01, por el tiempo o periodo de inversión o de capitalización, que es un mes. Entonces, aquí el interés, este sería el capital inicial, este sería la razón de la rata de interés que se le va a pagar a fin de cada mes, y este sería el tiempo. Entonces ahí tenemos una fórmula
para determinar el interés al cabo de cualquier mes. Entonces, pero lo podemos ver así, para el segundo mes, para el tercer mes, así sucesivamente. Al fin y al cabo, al 10º mes, él va a tener, como cada mes es una capitalización individual, partiendo de los mismos 10,000 pesos, todo siempre será por 1. Pero si sumamos esos intereses, el interés total, como todos los meses, sería 10 veces el interés del primer mes, al fin de los 10 meses. Luego, el monto total será los 10,000 pesos invertidos en cada mes más 10 veces el interés. Entonces sería 10,000 más 10%, que es el interés de cada mes. Y esto daría 10,000 más 1,000, que serían 11,000. Pero esto lo podemos ver de otra manera. Supóngase que este es el monto, la fórmula que hemos deducido para el monto al cabo de X cantidad de meses, en este caso 10 meses. Entonces, si el interés, el tiempo por el capital inicial, por la rata de interés o la razón de interés, entonces el tiempo en este caso serán 10 meses por el capital inicial por la razón de interés. Pero si sacamos como factor común el capital inicial, y nos va a quedar el capital inicial por 1 más 10 por la razón. Pero ya le dije que 10 son la cantidad de meses de capitalización. Entonces multiplicamos aquí 10,000 por 1 más 10 por 0.01. Eso sería 0.1. Más 1 será 1.1. Por 10,000 será 11,000. Y por cualquier fórmula que la hagamos, vamos a llegar a la misma conclusión. Al final de los 10 meses, las personas tendrán, si no retira sus intereses ganados o no lo gasta, como quiera interpretarlo, entonces al final de los 10 meses, del periodo de 10 meses, va a tener 11,000 pesos. Y ahí está respondida la pregunta B o el ítem B. Ahora me piden que escriba una fórmula que me permita conocer la cantidad de dinero que tendrá esta persona si se conoce la cantidad de meses que deja el dinero. Bueno, ya eso implícitamente le hemos dejado respondida, pero vamos a ver cómo deducimos esto. Bien, ahorita usamos esta fórmula, pero esto se llama interés. Este es el interés que gana a los 10 meses. Entonces el monto al cabo de X cantidad de meses, la cantidad de meses que sea, 10, 11, 12, 13, 14, entonces se va a deducir como sigue. Este es el tiempo en meses. En este caso el ejemplo era 10 meses, pero puede ser más. Entonces generalizamos ese concepto de tiempo y lo escribimos como sigue. El monto al final del tiempo del periodo T es igual a capital inicial más T, el tiempo en meses, por capital inicial por la rata de interés o la razón de interés. Entonces eso también se puede escribir de la siguiente forma. Ahora vemos el capital inicial, en este caso es el factor común, lo sacamos hacia afuera y aquí tenemos una fórmula que nos va a permitir el cálculo del monto al final del periodo T, que será capital inicial por 1 más la rata de interés por el tiempo en meses. Entonces vamos a ver, aplicamos esta fórmula. Bueno, vamos aquí
Este problema es ilustrativo para que ustedes puedan resolver los que están propuestos ahí en el cuadernillo. Dice, su prima Irma quiere comprar una plaza garaje que cuesta $15,000. Irma quiere pagar la plaza dentro de 8 meses y su propietario acepta darle esta financiación con un interés de 9% anual. ¿Cuánto deberá pagar Irma 8 meses? Bueno, aquí hay un tema, que aquí la financiación no es mensual sino anual. Este es un caso particular al que nos propone el cuadernillo, pero como es anual y no mensual, lo que tenemos es que expresar esos meses en fracción de año, y sabemos que un año tiene 12 meses, entonces hacemos una fracción anual en 8 y 12, entre 8 y 12. Entonces el capital inicial que debe de pagar por la plaza garaje son $15,000. Entonces el tiempo de capitalización de la señora es 8 meses, pero el propietario le dijo que era anual un 9%. Entonces yo debo transformar esos 8 meses en una fracción de año dividiendo 8 entre 12, y eso me da la cantidad de años, que si lo simplificamos eso sería 2/3, que equivale a 0.66 años, pero bien, lo vamos a dejar ahí. La rata o razón de interés es el 9%, es decir, 0.09. Ahora, ¿qué hacemos? La fórmula que es mágica, por así decirlo, para calcular el monto a final del periodo T, en este caso 8 meses, que equivale a 8/12 de un año, es igual al capital inicial, que son 15,000, por 1 más la rata por el tiempo. Entonces aquí tenemos 15,000 por 1 más 0.09, que es la razón de interés, o la tasa de interés, o la rata de interés, por el tiempo, que es una fracción de año, porque nada más son 8 meses, no es el año completo. Aquí se multiplica 0.09 por 8/12. Usted usa una calculadora. Si le parece complicada esta operación, usted usa la calculadora. Dice 0.09 por 8/12, y eso le va a dar 0.06. entonces usted dice que eso es igual a 15,000 por 1 más 0.06. entonces suma 1 más 0.06, le da 1.06. ahora multiplica 15 por 1.06 y eso le va a dar 15,900. Quiere decir que al final de los 8 meses Irma tiene que pagarle al expropietario de la plaza garaje $15,900. Entonces ese será el monto adeudado por Irma al final de los 8 meses. Pero de esto puedo preguntarle cuánto tendría que pagar dentro de 8 meses si el propietario le cobrara un interés del 12%. Entonces, ¿cómo usted va a llenar esto? De la misma manera, pero tomando en cuenta que la tasa o razón de interés es mayor a la anterior. Bien, pues vamos a ver el mismo problema que está en el cuadernillo de los 10,000 pesos en una tabla.
el capital inicial para cada mes, para cada uno de los 10 meses, es el mismo. Y se calcula multiplicando el capital inicial por la razón de interés, que es el 1%, por un mes. Entonces, para el primer mes, el interés será 100. Se multiplica para verificar esa fórmula. Usted multiplica 10.000 por 0.01 por 1 y eso le va a dar 100. Ahí está. Entonces, al final del primer mes el monto será el capital inicial más el interés. Pero si él retira mensual los 100, el monto capitalizable para el próximo mes serán los mismos 10.000. Y así sucesivamente. Para el segundo mes va a tener la misma ganancia, 100 pesos. Al fin del segundo mes, el monto en su cuenta será 10.100. Pero solo hay 100 pesos que son retirables. Y si él los retira, al final va a tener lo mismo 10.000 para capitalizarlo en el tercer mes. Y así sucesivamente el ciclo va a continuar hasta llegar a el mes número 10. Pero al fin de los 10 meses, ¿cuánto habrá ganado el hombre? Habrá ganado 1.000 pesos. Ahora, si él no lo retiró, no lo gastó, lo dejó ahí hasta el final de los 10 meses, entonces él va a tener un balance en su cuenta de acciones, 11.000 pesos. Pero de esos 11.000 pesos, él solo podrá retirar 1.000, porque los otros 10.000 son capitalizables en caso de que después de los 10 meses continúe la inversión. Pero esto también lo podemos ver si son 10.000. Entonces, si mensual él retira 100, los retirables son mensualmente, son estos 100. Al fin de los 10 meses él va a tener 1.000. Entonces, este monto de inversión será el mismo, pero al final de los 10 meses él va a tener, serán 11.000. Entonces eso será su dinero al fin de los 10 meses, 11.000 pesos. Ahí también de esta manera podemos ver esta operación matemática de finanzas. Esa es otra forma de verlo. Pues seguimos. Ahora vamos a ver la proporcionalidad directa con el cuadrado. Bueno, ya sabemos lo que es una proporcionalidad directa. Ahora lo que hay que agregarle un cuadrado. Entonces, aquí se define una relación de proporcionalidad directa con el cuadrado si al aumentar una de las magnitudes, la otra aumenta en proporción cuadrática. Es decir, si al doble de una cantidad le corresponde el cuádruple de la otra, al triple
le corresponde 9 veces la otra, a la mitad, la cuarta parte y así sucesivamente. Y para decir que y es directamente proporcional a x cuadrado, lo expresamos así, simbólicamente. Y de ahí resulta una fórmula matemática que y, la variable dependiente, es igual a una constante por el cuadrado de x, que es la variable independiente. Y para calcular la constante solo tenemos que dividir el valor de la magnitud y entre el valor de la magnitud de x, pero elevada al cuadrado. Y k será la constante de proporcionalidad. Y esto lo vamos a ver como sigue. Vamos a suponer, en este caso, que tenemos magnitudes x y que están en proporcionalidad directa con el cuadrado. ¿Qué significa esto? Que cuando el primer valor, el valor de x, que es la variable independiente, se duplica, la otra se cuadriplica, es decir, aumenta por 4. Cuando el valor de x, este que está aquí, este valor inicial, se triplica, este aumenta, se multiplica por 9. Cuando este valor se cuadruplica, este se multiplica por 16. Cuando este se quintuplica, este se multiplica por 25. Cuando este se sextuplica, este se multiplica por 36. Y así sucesivamente. Entonces la constante de proporcionalidad se obtiene dividiendo el valor de la variable y por el cuadrado del valor de la variable x. Y en este caso la constante de proporcionalidad es 4. Ahora, la gráfica de una relación de proporcionalidad directa con el cuadrado se va a ver como esta, una parábola, una rama parabólica. A esta gráfica se le llama parábola. En este caso es la rama positiva de una parábola. Y así se verá la gráfica de una proporcionalidad directa con el cuadrado. Bien, esto era todo por esta clase. Espero que hayan entendido lo más importante, que tiene que ver con el cuadernillo. Así que nos vemos en el próximo encuentro.